Hola a todos, soy Adriana, cofundadora de MAPI, una plataforma diseñada para conectar asesores inmobiliarios con clientes potenciales, simplificando la búsqueda y publicación de propiedades. MAPI nació de muchas frustraciones, tanto mías como de mi socio. Desde entonces hemos contado con aliados clave como República, quienes nos han apoyado desde el inicio, impulsando nuestra visibilidad y crecimiento en el mercado inmobiliario. Hoy en este webinar de MAPI Academy queremos profundizar en un tema crucial que es todo el aspecto legal en las operaciones inmobiliarias. Nos acompaña Gustavo Castro, abogado corporativo con amplia experiencia en derecho civil, mercantil, laboral y administrativo, así como un profundo conocimiento de la industria inmobiliaria. Gustavo nos ayudará a entender los aspectos legales que aseguran transacciones exitosas y protegidas. También nos acompaña Danica Korchev, asesora inmobiliaria con más de 8 años de experiencia. Después de 5 años en una de las franquicias más reconocidas del sector, Danica fundó su propia agencia, DK Real Estate, que lleva 3 años ayudando a sus clientes a encontrar el hogar o inversión ideal. Finalmente, agradecemos la participación de Braulio Palacios como moderador, jefe de desarrollo de redacción en República y colaborador en el newsletter República Urbe, que llega semanalmente a más de 22,000 lectores. Les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje en MAPI Academy. Gustavo, cuando quiera. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos los presentes, todos los que nos acompañan. Como bien les dijo Adriana, su servidor Gustavo Castro, pues me he especializado en el tema de inmobiliario, una industria bastante grande y bastante competitiva también. Y pues el objetivo de este tiempo es charlar un poco acerca sobre la confianza y la seguridad y cómo garantizar las operaciones inmobiliarias exitosas y legales, porque creo que todos entendemos, todos sabemos las implicaciones que traen las transacciones inmobiliarias, en muchos casos grandes sumas de dinero, en otros casos decisiones importantes para nuestros clientes, tanto suyos como los nuestros. Para algunos clientes incluso implica una inversión de los ahorros de toda su vida. Entonces, son operaciones que deben generar mucha confianza y por las cuales tenemos que garantizar la legalidad de estas. Primordialmente, pues para que ellos también sientan esa confianza, sientan que la operación ha sido un éxito y que se ha minimizado el riesgo. Entonces, pues quisiera iniciar con darles el objetivo de este webinar para identificar los riesgos legales en las operaciones inmobiliarias, proporcionarlos de herramientas y conocimientos para unas transacciones eficientes y seguras, mejorar la confianza de cara con el cliente en el proceso inmobiliario e impulsar la seguridad en las transacciones para beneficiar a todos los involucrados. Porque no solo debemos pensar en el comprador, que muchas veces lo que enfocamos es la protección del comprador y se nos olvida también que la otra parte, el vendedor, también tiene un riesgo que si bien es cierto es menor, pero hay un riesgo expuesto al que está expuesto, perdón, y que también debemos considerar. Entonces, pues quisiera hablarles un poco de Cura Legal Corp, la oficina de la cual soy cofundador. Nace en 2022 con la determinación de mi socio. Nosotros pues tenemos la idea de prestar un servicio personalizado. Bajo esa creencia hemos crecido, gracias a Dios hemos logrado apertura en el mercado. Tenemos conocimiento, amplio conocimiento de las operaciones inmobiliarias, tanto las simples como las compuestas, aquellas en las que se utilizan diferentes vehículos de inversión, que también vamos a exponerlos para que también entiendan las complicaciones que puede llegar a tener un vehículo de inversión si no es bien aplicado, si no es bien estructurado. Y pues nosotros estamos manejando también asesorías legal integral a nivel nacional e internacional, y también hemos acompañado en el ámbito del desarrollo inmobiliario a todos los desarrolladores y los hemos apoyado también con el control contractual en los diversos proyectos inmobiliarios en los que hemos participado. Y empezando con el contenido del webinar, creemos que la confianza en las operaciones es primordial. De aquí es donde quiero arrancar porque la confianza, bien raíces, implica una creencia de integridad y competencia de los agentes. ¿Por qué? Porque saber que la gente centra sus esfuerzos en el cliente, hablando claro desde el principio, siendo transparente desde el principio, y proponiendo, que es lo más importante, una asesoría legal desde el inicio,
le da al cliente, le transmite al cliente esa confianza, esa tranquilidad de entender de que se está resguardando su patrimonio, que al final ese creo que debe ser el objetivo primordial tanto de los agentes de bienes raíces como de nosotros los abogados. Y por eso es que a mí me gusta, digamos, integrarnos como un equipo. Yo creo que tanto los agentes como los abogados o los notarios en este caso, pues debemos formar un equipo con una comunicación muy fluida para que nuestros clientes, como les digo, no solo tengan esa confianza, sino que se aseguren o tengan la percepción de que nos estamos asegurando de que su inversión está siendo eh, protegida, que está siendo resguardada, que no lo estamos comprometiendo a una operación en la que pueda tener alguna complicación a futuro. Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues que el cliente esté sabido, que como les digo, el equipo que formamos los brokers y los abogados, estamos primordialmente enfocados en proteger su patrimonio. Cuando estamos de cara de, o más bien, representando en la parte compradora, eso es lo que tenemos que transmitir, que estamos protegiendo la adquisición de un patrimonio y de cara al lado del vendedor, pues que también estamos protegiendo que su patrimonio sea adquirido de la manera más correcta para que tanto el comprador como el vendedor no tengan contingencias pues ya sea civiles, fiscales, patrimoniales, etcétera. Y así aseguramos, a mí me gusta mucho ver cómo la gente, porque como les digo, para mucha gente esto es el esfuerzo de toda su vida. Me gusta mucho entenderlo como ayudar a que la gente esté realmente comprando un sueño y no esté comprando un problema o que tenga la duda de si lo que va a adquirir es un problema que le puede generar a futuro. Eh, es fundamental para la realidad de las transacciones inmobiliarias, porque además de esto, con la confianza, con la confianza adquirida con nuestro cliente, podemos estrechar un lazo íntimo para conocerlo de mejor manera, no solo entender sus necesidades inmobiliarias en su caso como agente de bienes raíces, sino conocerlo a la persona a la que estamos asesorando, porque esto es un punto muy delicado que más adelante vamos a tocar y por qué es tan importante conocer a la persona con la que estamos trabajando. Y en un entorno seguro pues se facilita el crecimiento del mercado inmobiliario porque con esto promueve económicamente pues varios agentes que formamos o varios agentes que formamos esta industria y esto nos da también pautas para poder abocarnos a una siguiente transacción donde podamos garantizar justamente estos objetivos. En cuanto a la importancia de la seguridad, esto, digamos, la de seguridad en las transacciones, ya pensamos en el negocio en sí. Lo que vimos antes de la confianza es enfocado en el cliente y la adquisición del cliente que como agentes inmobiliarios y abogados tenemos. Pero la seguridad en las transacciones ya va de cara justamente al negocio. Seguridad, pues, esta previene fraudes y litigios, protege a todas las partes involucradas, porque como les comentaba al inicio, tanto el vendedor como el comprador, en diferente medida, pero los dos asumen un riesgo. La transparencia y el cumplimiento legal fundamentales para minimizar los riesgos. Vamos a ver más adelante también cómo prevenir los riesgos de fraude inmobiliario propiamente. Y pues aseguramos un entorno seguro y aumenta la satisfacción al cliente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la seguridad es tan importante? Porque aquí es donde partimos tanto nosotros los abogados, digamos, una función un poco más eh, prioritaria o de mayor actividad, porque nosotros tenemos que realizar una investigación profunda y yo sugeriría que se haga previamente a una oferta inicial. ¿Por qué? Porque al hacerlo previo a una oferta inicial, ayudamos a nuestros clientes a descubrir si la propiedad tiene o no problemas o tiene alguna complicación que eso implique otro tipo de gastos y que al momento de hacer la oferta inicial no se está considerando. Entonces es muy importante que hagamos esta investigación previo incluso de mandar la primera oferta inicial. Yo entiendo que nuestro mercado es un poco complicado y dado el ambiente en el que nos hemos visto envueltos, no es fácil adquirir esa confianza de poder transmitir los datos de las fincas sin tener una oferta inicial. Digamos que lo ideal es poco común. Sin embargo, considero que cuando alcanzamos esa confianza que estamos practicando previamente con los clientes, pues lo podemos lograr justamente esta investigación previa para proteger tanto, insisto, al vendedor como al comprador, pero en este caso más para ponerle todas las cartas sobre la mesa al comprador y que entienda realmente cómo es que está la propiedad en la que está interesada.
Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos o conllevamos a que no haya una pérdida patrimonial. Evitamos largos procesos y desgastantes, porque ¿qué es lo que pasa? Si cerramos un negocio con alguna complicación que no hemos previsto, pues nos va a conllevar a tener que iniciar una serie de acciones legales, que todos los casos son distintos y todos los tiempos son distintos, pero todo esto se puede evitar si hacemos un due diligence desde el principio, un debido cumplimiento desde el principio y con toda esta investigación para poder exponer ante el cliente las condiciones en las que está comprando o que puede comprar la propiedad. Y además también considero pues, que con la integración de este equipo entre los agentes y los notarios, siempre he considerado que las negociaciones deben alcanzar un punto en el que las dos partes se sientan completamente satisfechas con el acuerdo en el que han alcanzado. En mi experiencia, se rompen muchas negociaciones y a veces es por un tema que para todos puede ser insignificante, pero un tema de $2,000, por ejemplo, o quién paga los gastos del notario, quién paga los gastos del registro. Entonces, nuestra función, tanto de los notarios como de los agentes, es poder alcanzar ese acuerdo para que ambas partes se vean beneficiadas, para que ambas partes se vean protegidas también, porque lógicamente cuando nos contrata el comprador, pues tendemos a proteger un poco los intereses del comprador. O si fuera al revés, las contrataciones por el vendedor, pues tendemos a proteger un poco más al vendedor y siempre buscamos la protección de nuestro cliente y en un ámbito profesional, pues creo que es perfectamente válido. Sin embargo, para alcanzar un buen negocio, para alcanzar un buen cierre de negocio, considero que debemos lograr que ambas partes involucradas logren alcanzar un acuerdo. Ya no digo tanto también en lo económico, que sí es lo importante, sino también en el acuerdo contractual, porque lógicamente un buen acuerdo contractual conlleva obligaciones y derechos para ambas partes recíprocas, en las cuales ambas tengan las mismas cargas y las mismas protecciones. Y como les decía, porque el vendedor también tiene riesgos en las operaciones, y aunque no siempre se enfoca desde esta naturaleza, vamos a estudiar más adelante el riesgo que puede incurrir eh, por no conocer o por nosotros no conocer bien al cliente que le estamos llevando, ¿verdad? Entonces, considero muy oportuno que logre integrar ese equipo y lograr un buen acuerdo. Y pues así con esto prevenimos los diferentes riesgos que vamos a estudiar ahorita, a los que están expuestos los sujetos, incluso también riesgos que los agentes de bienes raíces o inmobiliarias corren, que seguramente no están conscientes o incluso no saben todas las obligaciones que conlleva a realizar una actividad de corretaje. Entonces, con esto pues logramos prevenir o buscamos prevenir esos diferentes riesgos, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho una frase que vi que rezaba, haz un cliente, no una venta, porque con el cliente feliz, pues logramos nosotros también exponer y potenciar nuestra marca, porque al final recuerden también que el riesgo, la consecuencia del riesgo es un daño reputacional tanto a nivel personal como a nivel de la inmobiliaria. Y es por eso la importancia que tenemos que tener y el cuidado que tenemos que tener para lograr tener operaciones adecuadas y exitosas en beneficio tanto de los agentes de bienes raíces como de las dos partes. Entonces, siguiendo adelante, pues, ¿qué es lo que hacemos en la actividades inmobiliarias? Pues, ya muchos de ustedes lo hacen día a día, que es la captación de los clientes. Conocer a los clientes, como les digo, es muy importante que conozcamos realmente con quién estamos tratando, porque yo entiendo que la gente se puede llegar a ofender, pero ¿qué pasa si estamos representando a alguien que lava dinero? ¿O que estamos representando a alguien que financia el terrorismo? ¿O alguien que tiene problemas de crimen organizado? Son cuestiones que tal vez no siempre estamos enfocados porque lo primordialmente que se piensa es en la venta, y por eso les decía, no pensemos en la venta, pensemos en el cliente. Pensemos en el cliente que estamos representando y pensemos también en el cliente que está corriendo el riesgo de vender su propiedad o de comprar su propiedad, sea cual sea la postura en la que estemos. La valoración de las propiedades también es muy importante. Yo creo que como todo profesional en su industria debe conocer su mercado y porque así podemos entender, podemos identificar qué propiedades pueden ser muy riesgosas de llevar, como les digo, para ustedes, porque ustedes, los agentes inmobiliarios, tienen varias obligaciones que cumplir, y por eso es muy importante que ustedes conozcan su mercado, que sepan evaluar bien una propiedad, eh,
para poder, insisto, identificar qué propiedades son convenientes, qué propiedades no son convenientes, incluso qué propiedades eh, eh, marcar como riesgos de operaciones riesgosas. Y eso les va a evitar a ustedes y a los compradores o vendedores, incluso a los notarios, también nos facilita mucho con quién podemos trabajar, a quién le vamos a prestar un servicio. Eh, y la negociación y el cierre, como les digo, alcanzar un acuerdo amistoso, un acuerdo justo para ambas partes. Y el cierre es muy importante en la escrituración. Vamos a ver más adelante cómo debería de escriturarse dependiendo del negocio, dependiendo de las partes, porque no todos los negocios son iguales, no todas las operaciones son iguales, a no todos los clientes les funcionan las mismas figuras por distintas circunstancias, por distintas características de cada uno. Entonces es muy importante esos cierres, entender bien cómo se va, si se va a realizar una estructura contractual, si es una operación sencilla. Es muy importante identificar todos esos indicadores para lograr un buen cierre. Las entregas de las unidades. Mi recomendación para ustedes, que es muy poco, yo realmente lo he hecho 2 o 3 veces en mi experiencia, es que entreguen las propiedades, sobre todo las de segunda venta, levantando un acta notarial, asentando un acta notarial. ¿Por qué? Porque así ustedes están asentando el estado real en el que están entregando el inmueble o en el que el propietario está entregando el inmueble. Y entonces así ustedes con esto también se protegen a sí mismos, decir, mire, usted no me dijo de tal la situación o hay algo que yo no sabía en la propiedad, pero ese respaldo notarial ustedes les protege diciendo, mire, sí, lo revisamos, lo vimos y así se le entregó y usted aceptó de que en esas condiciones estaba usted de acuerdo de recibir la propiedad. Y pues la gestión postventa que realizamos tanto los notarios como los asesores de bienes raíces, sobre todo cuando ya estamos en la fase registral, ese acercamiento con el cliente de informar de cómo va el estado de su inscripción y a entregarle pues la documentación debidamente inscrita. Y yo creo que esto es lo que a todos les interesa saber, todos quisieran ver los riesgos que conlleva las operaciones inmobiliarias, los que considero posiblemente que son los más importantes que debemos de considerar, el riesgo fiscal, el fraude inmobiliario y el de lavado de dinero. Los tres riesgos son igual de importantes. Como les comentaba, en mi opinión, pues son los riesgos que son los que más resaltan, igual de importantes los tres, porque cada riesgo conlleva distintas penalidades, distintas consecuencias que tanto una como la otra parte de los agentes inmobiliarios pueden ser penalizados. Entonces, en cuanto al riesgo fiscal, el riesgo fiscal de los más comunes son estos, la subvaloración del inmueble, una estructura contractual en compras por crédito hipotecario, conos y crédito hipotecario, perdón, y las aplicaciones incorrectas de las tasas impositivas. En la subvaloración del bien inmueble, pues básicamente es declarar la operación en un monto inferior con el objeto de evadir el pago de los impuestos. Esta es una actividad muy delicada porque realmente esto nos conlleva a un delito, el delito de defraudación tributaria, que creo que no está de más apuntarles que es una sanción penal de 1 a 6 años de prisión y con 1% de multa sobre los ingresos brutos de los sujetos obligados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo entiendo que muchas personas, y en mi experiencia ha sido realmente, no les pesa pagar tanto los impuestos, que sí, realmente sí, también es un tema que buscan mucho reducir, no evitar, reducir, pero muchos se ponen a pensar en el tema del UCI, que al final el UCI, yo lo entiendo, es un impuesto que puede llegar a ser muy gravoso cuando las operaciones son muy grandes. Por ejemplo, he tenido casos en los que el bien inmueble objeto del negocio está inscrito por 50,000 quetzales, pero la venta va a ser por $500,000. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque es un UCI muy fuerte el que se podría llegar a grabar. Entonces, ahí es donde entramos a buscar los diferentes vehículos y las diferentes formas de poder estructurar correctamente un negocio, el negocio inmobiliario, pero no cometiendo estos errores, digámoslo así, por tratar de evitar el pago del impuesto o un menor pago del impuesto. Y eso es en el ámbito penal. También en el ámbito administrativo, pues está el 100% del impuesto omitido, más los intereses, más la mora. Entonces, cuando ustedes ven todo ese cúmulo
de dinero que pueden llegar a ser sancionados, pues creo que ya no vale la pena tomar ese riesgo, eh, porque realmente ya estamos en una época en la que hay mejores estrategias, hay mejores figuras legales que podemos utilizar que no sea la subvaloración de los inmuebles. En cuanto a la estructura contractual, yo aquí también he visto muchos temas de que se utiliza mucho, o lo que todo el mercado utiliza, el caso de la compraventa de bienes inmuebles y la compraventa por mejoras. Y también creo que es muy importante que entiendan que no en todos los casos les puede funcionar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos de por medio un crédito hipotecario, que es el caso más común, cuando hacemos la compraventa por un valor inferior al crédito hipotecario incluso, la SAT perfectamente nos va a auditar, seguramente nos va a auditar, porque por mandato constitucional, el artículo 28, integrado con el artículo 98 y 112 del Código Tributario, pues puede requerir esas conciliaciones bancarias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La SAT se va a dar cuenta de que ustedes recibieron un crédito por $500,000 para comprar una casa, pero la casa la escrituraron en 300,000 quetzales. Entonces, la SAT les va a hacer ese ajuste porque la SAT les va a entender, y así lo aplica, que ese crédito realmente se utilizó para comprar la vivienda. Entonces lo puede tomar como una evasión fiscal. Eh, Además, también recordemos que a pesar de que sí opera el secreto bancario en Guatemala, que no es que sea eliminado, sí opera, pero la SAT tiene la facultad de acudir al juez de instancia para solicitar a los bancos que requerir esa información. Entonces, ustedes puede ser que ni siquiera sean notificados de este requerimiento. Y la SAT ustedes sí les va a notificar o les va a pedir la explicación de por qué tienen una casa inscrita, perdón, una compraventa inscrita por 300,000 quetzales y un crédito hipotecario para comprar esa misma casa de $500,000 de quetzales. Y cuando ustedes le presenten el contrato de compraventa por mejoras, seguramente también les va a decir que no les va a proteger. Porque, ¿qué es lo que pasa? La SAT sí, digamos, acepta tácitamente que podamos utilizar la estructura que nace a partir de la ley de actualización tributaria, la famosa 70-30. Yo incluso he podido estirarlo un poco, llegarle a un 60-40, lo más, y entonces sí no tenemos problema, pero cuando ustedes tienen que el contrato de compraventa por mejoras es 80% del valor de la casa, la SAT no se los va a aceptar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al cliente, a nuestro cliente, ya le estamos generando un problema fiscal, y que la SAT muy probablemente cuando se haga todo ese ajuste y no tengamos o el cliente no tenga la capacidad de poder hacer frente a esas multas, a esas moras, muy seguramente nos puede iniciar una acción penal. Entonces, lo mejor es estructurar contractualmente bien el negocio, sobre todo si hay un crédito hipotecario de por medio, para que la SAT, al momento de hacer este tipo de auditorías, pues no nos pueda realizar esos ajustes. Como les digo, está tácitamente aceptando esa integración del 70-30. De algunos casos lo podemos cambiar un poquito, pero siempre lo ideal es que la documentación sea lo más real posible al negocio. Todo lo que nosotros podemos presentar o que en algún momento podamos ser requeridos sea lo más real y lo más apegado a la ley posible para evitarles a nuestros clientes esas contingencias fiscales. Y pues la aplicación incorrecta de la tasa impositiva, que básicamente, y también lo he visto, sobre todo en las desmembraciones, es que creen que por haber una desmembración, como yo ya tenía la propiedad, pues entonces ya tengo que pagar el timbre, cuando realmente lo que tengo que pagar es el IVA. Entonces, esta aplicación incorrecta de la tasa impositiva, pues igual nos puede generar todas las complicaciones que vimos en el punto primero de los riesgos. Y por eso es que, como parte de la seguridad de las operaciones, les mencionaba que es muy importante que desde el inicio los clientes puedan contar con esa asesoría fiscal correcta para evitarles a ellos, porque es muy fácil caer en estos problemas cuando no se tiene ese conocimiento o cuando no se tiene esa asesoría. Entonces, ¿y cómo prevenir estos riesgos fiscales? Pues como les reitero, con el asesoramiento de un profesional, eh, con una planificación fiscal adecuada, que que calce bien, digamos así, en toda la operación, que para las partes sea viable, porque como les digo, es válido utilizar vehículos de inversión para lograr este tipo de operaciones. Los vehículos de inversión hay que crearlos bien, porque también tuve un caso, recientemente acabo de tener un caso de un cliente que compró
una propiedad a través de una sociedad anónima, creo que ya todos tienen por normal ese tipo de operaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Esa operación también conlleva ciertos pasos administrativos que tienen que cumplirse para lograr una operación exitosa. Por ejemplo, al momento de hacer el aporte, seguramente la mayoría de lo que hacemos es aportarlo por el valor real. Ahí no hay, perdón, por el valor de inscripción. Ahí no hay ningún problema, hacemos nuestro aporte. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos evaluar ese bien, porque si no evaluamos ese bien y después vendemos las acciones por el precio de la venta, hay un spread del 10% de ganancia de capital que tal vez no se está considerando. Y ese es un riesgo que lleva el vendedor. Ahí el riesgo lo trasladamos al vendedor, ya no lo lleva al comprador. Entonces son todas esas figuras, todos esos escenarios que tenemos que contemplar, estructuras o vehículos, perdón, de inversión que tenemos que crear correctamente para asegurarle a nuestros clientes que su operación y que su patrimonio está siendo perfectamente trasladado, ¿verdad? Como les repito, la valoración real del inmueble, y aquí pues, retomo el tema del 70-30, eh, también declarar de manera completa y veraz las operaciones dentro de lo que podemos declarar, porque hay unas cosas que efectivamente no es necesario declarar, pero que todo lo que sea requerido, pues sí, tengamos toda esa documentación y que la presentemos de manera completa. Aplicar correctamente las tasas impositivas, ¿verdad? Como les insisto, esto es a través de un asesoramiento correcto y tener la documentación adecuada. Recordemos que todas las personas tenemos una obligación de 5 años de resguardo de contabilidad. Eh, claro, hay una fiscalización de 4 años máximo, pero la obligación de los 5 años sí la tenemos. Entonces es muy importante mantener nuestros documentos resguardados correctamente porque en cualquier momento la SAT sí podría auditarnos si no tenemos una estructura fiscal correcta, una estructura fiscal adecuada que reste o minimice estos impactos. Ahora, en cuanto al fraude inmobiliario, que es el otro riesgo que estábamos platicando, pues aquí básicamente es todo aquello que pueda recaer sobre el bien, ya no tanto en la operación per se o económica, digamos así, o en las formas de la operación, sino que ya son riesgos que pueden caer sobre el bien en sí. Aquí tenemos el tema de los vicios o los gravámenes ocultos, que esto es lo que, por eso nos sirve esa investigación preliminar, para ver, como les decía, cómo está realmente la propiedad en cuanto a los gravámenes. Porque, ¿qué pasa si ustedes ya están para firmar una compraventa, pero resulta que tiene una hipoteca o que tiene un usufructo vitalicio? Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes para verlas desde el inicio para evitar los límites a los derechos que está adquiriendo el propietario. Y en cuanto a los vicios, pues son los defectos o los daños que puede tener el inmueble, que a lo mejor pueden pasar inapercibidos, pero por eso es muy importante que ustedes como agentes conozcan bien las propiedades que están promoviendo y que conozcan también a los clientes, porque también hay que decirle, el cliente es con mucha mala intención que prefieren deshacerse de un problema, porque a lo mejor hay una fuga incontrolable en la propiedad y prefieren rematar la propiedad. Y ese es un problema que le vamos a trasladar al nuevo comprador. Entonces, esas son las maneras en las que podemos evitar los vicios o los gravámenes ocultos. La venta de propiedades inexistentes o falsificación de documentos, que también y esta es la razón primordial por la que no hay tanta confianza en el mercado inmobiliario. Hay tantos casos que hemos visto de gente que ha sido estafada, ha pagado su terreno y no les entregan sus escrituras, o resulta que el terreno no era del aparente propietario. ¿Y cómo logran ellos hacer eso? Pues muy sencillamente con la falsificación de los documentos. Por eso es que yo no es que no confíe, sino que prefiero ser previsor y yo no me quedo con que me manden a mí documentos. Y les insto a ustedes también que no se queden con que ya les enviaron el documento con el que acreditan la propiedad o la posesión, que también se puede dar con un tema de posesión, sino realmente mejor hagamos las cosas bien y solicitemos los datos de inscripción, porque con los datos de inscripción de la finca es donde podemos nosotros hacer un análisis real y certero de si esta propiedad es o no de quien dice ser. Y asegurarnos también de que tenemos los documentos adecuados, que tenemos un historial adecuado para determinar la propiedad real de quien nos la está ofreciendo. Eh, También hay un incumplimiento contractual malicioso.
Yo le digo malicioso porque he visto que hay gente que hace las negociaciones inmobiliarias, operaciones inmobiliarias, y estructura el contrato a modo de que el comprador o el comprador sobre todo no pueda cumplir con su obligación. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cobrar las arras. Y he visto esa práctica. Lamentablemente estamos dependiendo un par de casos así, ya un poco más común, donde el contrato está hecho para que el comprador no pueda comprar y quedarse con las arras del vendedor. Entonces, esto es muy importante analizar correctamente los contratos de compraventa, los contratos de promesa de compraventa también, porque hay operaciones en las que necesitamos celebrar una promesa porque no existen las condiciones adecuadas para poder comprar en ese momento la propiedad. Entonces, es muy importante hacer esa revisión de los contratos y el incumplimiento de los pagos o pagos parciales es un riesgo latente, sobre todo cuando no se hizo un buen análisis o una buena estructura contractual y se permitió una compraventa a pagos, que sí es válida, pero eso aumenta o incrementa mucho el riesgo de nuestros clientes, en el caso que sean los compradores, perdón, de los vendedores, de nuestros clientes vendedores, de que no les cumplan con esos pagos. Y entonces eso nos lleva a la incomodidad de tener que iniciar acciones legales, de tener que abocarnos a litigios o a procesos extenuantes y largos. Entonces, hay muchas pues, complicaciones en cuanto a este tipo de pagos, por eso es muy importante hacer un análisis previo y hacer una estructura adecuada para proteger y salvaguardar, perdón, los derechos y los intereses de ambas partes. Y pues los problemas registrales, que también parten de una mala elaboración contractual, porque hay muchos notarios o en mi caso, a mí me gusta obligar a las partes a tener que suscribir cualquier documento que tenga que ver con alguna aclaración, ampliación o modificación del contrato de la compraventa o de la promesa, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos en los que lamentablemente el criterio del registro de la propiedad no está tan unificado como quisiéramos y a veces hemos tenido suspensiones improcedentes, pero que también reconocemos que no vale la pena pelear por el tiempo que se pierde. Eh, pero ¿qué pasa cuando está suspendido el documento y ya nosotros ya entregamos, o nuestro cliente ya entregó el dinero y el comprador simplemente dice ya es problema de usted? No estamos trasladando la propiedad. Entonces es muy importante que contractualmente las partes se obliguen a suscribir cualquier tipo de acto necesario para el perfeccionamiento del registro de la operación. Eh, y por eso es muy importante mantenerse informado, en nuestro caso los abogados, y por eso también los insto o que me contraten o que busquen un buen abogado especialista que conozca los registros, los criterios del registro, perdón, porque sí son complejos, son cambiantes, hay criterios que realmente son irrisorios, perdón, pero es cierto. Y por eso es muy importante mantenerse informado para garantizar la seguridad de las operaciones inmobiliarias. Entonces, estos son los riesgos, los primeros riesgos con los que quería platicar, el tema del lavado de dinero, que creo que es muy delicado, y aquí es donde los involucra a ustedes como agentes. Primero, el riesgo en cuanto a que es un sector altamente vulnerable por su naturaleza. Como platicábamos al inicio, son operaciones que tienen o que conllevan, perdón, una transferencia de dinero muy grande. En algunos casos hablamos de millones de dólares incluso, otros que podemos hablar miles de dólares, pero igual son cantidades muy fuertes, cantidades muy importantes y que en muchos casos se pueden utilizar para lavar dinero, que básicamente y es utilizar estas propiedades para ingresar ese dinero proveniente de actividades ilícitas en el sistema bancario de nuestro país. Entonces es muy importante para nosotros, tanto los abogados como los agentes menores, entender bien las obligaciones que conlleva esta actividad de corretaje. Entonces, dentro de los otros riesgos que hay gente que hace pagos en efectivo, que pretende hacer pagos en efectivo. Eh, yo aquí sí le recomiendo fuertemente que no acepte pagos en efectivo cuando la cantidad sea superior de 30,000 quetzales, que eso nace a partir de nace por una obligación tributaria, la cual es necesaria también para reconocer la deducción de los costos y gastos para poder determinar el ISR. Por eso es que nace la bancarización.
pero también se ha utilizado para prevenir también actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Entonces yo sí los insto a que dentro de sus políticas administrativas, digámoslo así, no acepten o no permitan que hayan operaciones donde hayan pagos, ya sea totales o parciales en efectivo, que superen los 30,000 quetzales. Porque puede ser de que no tenga un origen ilícito esos fondos, pero cuando menos la duda está, porque no hay manera de comprobarlo. Entonces, ahí estamos exponiendo a nuestros clientes tanto y aquí es donde entra mucho el riesgo que el que tiene el vendedor de recibir esos dineros de ilícita procedencia y de los corredores de bienes raíces, porque es obligación de ustedes, ya vamos a entrar un poquito más a detalle, es obligación de ustedes de reportar ese tipo de actividades sospechosas, ¿verdad? Y como les decía, aquí me gusta mucho también incluir el tema del valor de los bienes, que era lo que les platicaba al inicio, que ustedes estén bien sabidos de la valoración de cómo está el mercado, cómo está fluctuando el mercado inmobiliario para que ustedes puedan determinar si ese bien realmente vale lo que me están pidiendo que lo promocione. Si está muy por debajo, si está muy por encima, porque eso ya empieza a generar un tipo de sospechas de que la operación realmente no tiene un fondo lícito o que no puede llegar a tener un fondo lícito. Otro riesgo es el anonimato. Como les digo, podemos utilizar vehículos de inversión. Los vehículos de inversión pues los creamos con el objeto de minimizar lo más que se pueda el tributo. Yo recomiendo siempre pagar un tributo para evitar levantar sospechas ante la administración tributaria, pero entiendo que esos vehículos nos sirven para disminuir ese pago, tanto por la transferencia de la propiedad como para no afectar el use. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas estructuras o esos vehículos de inversión también se han utilizado de una manera fraudulenta, con el único y exclusivo ánimo de ocultar la identidad de los verdaderos propietarios o de los beneficiarios finales. Entonces, esto también parte de la investigación que se tiene que hacer. Lógicamente, hay un punto en cuanto a las figuras jurídicas en las que no podemos indagar un poco más porque también gozan de cierta confidencialidad o información privilegiada, pero sí podemos cuando menos minimizar lo más que se pueda el riesgo con una buena investigación. Pues como les decía, para prevenirlo, el debido conocimiento del mercado, del cliente sobre todo, que es muy importante conocer y calificar al cliente. Yo les recomendaría que ustedes tengan un proceso de captación y calificación del cliente, donde ustedes puedan perfilar el cliente para también para medir el riesgo en cuanto a la persona, no solo en la operación, perdón, sino también en cuanto a la persona que quiere realizar esa operación. Eh, por eso les incito, yo les recomiendo que ustedes puedan incorporar ese tipo de procesos. Si tienen alguna duda, pues podemos platicar de cómo poder calificar a algunos clientes. Eh, ¿Por qué? Porque esto, como les decía, es parte de sus obligaciones ante la ley, que es a lo que quería llegar. Eh, Ustedes como agentes de corretaje se les considera personas obligadas de conformar con el artículo 18 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Y aquí lo importante entender es que o sea, no solo son las obligaciones y la transgresión de esa obligación, que pueden ser sanciones de $10,000 hasta $625,000, dependiendo de la gravedad de la falta que se haya cometido o del incumplimiento de la obligación que ustedes hayan tenido. Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones? No se las detallé ahí porque son muchas, pero digamos les voy a enumerar o les voy a mencionar algunas de las más importantes, que es justamente los programas de prevención. La prohibición de cuentas anónimas, no permitan utilizar cuentas con nombres falsos o sin identificación. Los registros detallados, yo les recomiendo que mantengan un registro de sus clientes para cuando la IBE les pueda caer, porque la IBE les puede requerir cierta información de las operaciones que ustedes hayan participado. Y junto con él, o más bien dentro de este registro, que guarden tanto el perfil del cliente que les digo que es bueno que haga, que califique, como de las operaciones que ustedes también han presenciado y de las que también, digamos, han tenido algún tipo de parte en esta operación.
y mantenerlos siempre conservados, identificar, como les decía, a las partes, ya sea al primer agente o cliente que sería, digamos, el vendedor o el comprador, que esto va enfocado más que todo para el tema del comprador, mantenerlo bien identificado, pero también identificar a los beneficiarios que puede tener si utilizamos algún tipo de vehículo de inversión. También es bueno que ustedes tengan esa información, en dado caso se les pueda requerir. Lo que es muy importante es la comunicación de las transacciones sospechosas. Aquí es donde creo que la mayoría puede llegar a fallar, ya sea por desconocimiento o porque simplemente no tiene ese orden para guardar justamente el perfil de los clientes y de las operaciones. Pero todas las operaciones que ustedes consideren sospechosas o que vean que hay algo que no está de acuerdo o no debería estar conforme a la ley, que se esté buscando mucha figura o muchas otras circunstancias para poder hacer un negocio, yo les sugiero repórtenlas, eh, porque sí, como les digo, a ustedes los pueden multar. Y una total colaboración con las autoridades también. Esto, yo entiendo que hay mucha gente que se puede asustar, sobre todo cuando el IBE ya tiene un caso señalado y que a lo mejor ustedes tuvieran algún tipo de conocimiento. Yo entiendo que se puedan asustar, pero es vital que ustedes también colaboren con las autoridades si en dado caso fueran requeridos, ¿verdad? Entonces, pues estas obligaciones, que son las que les digo, están en el artículo 18 de la ley, perdón, en la ley de lavado de dinero, tienden o tienen el objetivo de mantener un control interno para prevenir justamente que ese dinero proveniente de actividades ilícitas pues entre al sistema bancario guatemalteco, ¿verdad? Y por eso ya para ir finalizando, pues me gustaría hacer un breve sketch de cómo es que deberíamos realizar las operaciones, ¿verdad? Como paso primero, como les decía, un due diligence, una investigación profunda, completa, insisto, previo a la oferta inicial. Es muy difícil conseguir los datos del registro de las fincas, por lo mismo que platicábamos de la inseguridad que hay en el mercado guatemalteco, pero considero que es lo más oportuno, lo más prudente para que los clientes puedan hacer una oferta bien sabidos de todas las circunstancias que pueden volver al bien inmueble o de las que pueda tener la operación. Hacer un análisis fiscal. Insisto, no todos los clientes son iguales y no todas las operaciones son iguales. Haciendo un análisis fiscal para entender qué es lo que más le conviene a ambas partes, dónde minimizamos el riesgo fiscal para ambas partes. Y si utilizamos vehículos de inversión, utilizarlos de una manera correcta, de una manera estratégica para evitarles conflictos a futuros. Compraventa y crédito hipotecario, si fuera el caso. Aquí también yo agregaría la promesa compraventa, entendiendo de que, como les decía, hay, hay operaciones en las que el comprador está emocionado y quiere comprar el inmueble, pero el inmueble tiene una hipoteca que efectivamente lo logramos investigar previamente y está consciente de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde tenemos que estructurar cómo podemos hacer el negocio para que las dos partes estén protegidas, ya sea que se pague todo el crédito, se pague una parte del crédito y el vendedor paga la otra parte del crédito. Entonces, todo eso lo reflejamos en primera instancia en una promesa. Ya cuando estén cumplidas todas las condiciones, pues sí, ya lo formalizamos en una compraventa. Eh, y si fuera necesario, pues aplicamos el crédito hipotecario. También cuando nuestro cliente tiene un crédito o necesita un crédito para comprar un bien inmueble y este bien inmueble también está hipotecado, igual partimos de la promesa y seguramente la coordinación con los bancos ahí será vital, tanto de los asesores inmobiliarios, pero sobre todo de los notarios, para lograr que ambos bancos puedan trabajar en conjunto y nos extiendan la que conocemos como carta condicional de pago, que es básicamente la promesa que un banco le hace a otro que le va a pagar la deuda o la cantidad que nosotros le solicitemos para liberar esa hipoteca. Y seguramente pues en el otro crédito vamos a hipotecar nuevamente el inmueble. Y pues por último, la inscripción en el Registro General de la Propiedad, como les digo y como les decía, perdón, muy importante que todas las partes tengan esa obligación de tener que suscribir no solo la promesa, la compraventa o cualquier otro documento, sino justamente aquellos que necesitemos para lograr la perfecta inscripción en el registro de la propiedad.
Y pues esto era lo que yo quería trasladarles. Y nuevamente agradezco a Adriana y a República Inmobiliaria la oportunidad y el espacio que me abrieron para poder platicar con ustedes acerca de todos estos riesgos que hay, que existen, y cómo los podemos evitar y cómo los podemos minimizar. Entonces, quedo a sus órdenes y cualquier duda o comentario, ahí les dejo mis contactos y también lo tienen en República Inmobiliaria y lo tienen también en MAPI, a sus órdenes en todo lo que les pueda servir. Gracias, licenciado, muy amable. Tenemos una conversación, más o menos un espacio de 15 minutos. Vamos a aprovecharlos para resolver muchas inquietudes que han salido a partir de la presentación de Gustavo. Pero como mencionó Gustavo, esta conversación tiene dos partes, la parte legal y la parte del asesor inmobiliario, y vamos a aprovechar toda la experiencia de Danica, y me gustaría abrir la conversación con ella y preguntar, durante su presentación, Gustavo habló mucho de riesgos, ¿verdad? Desde la perspectiva legal, y quiero preguntarle a usted algunos consejos para aquellos compradores primerizos que quieren asegurarse de tener una transacción segura. Danica, ¿qué consejos usted le daría a estos compradores primerizos y que puedan ayudar a complementar la información que nos compartió Gustavo? ¿Qué tips Bueno, daría usted? Bienvenida, buenas noches. hola, bueno, buenas noches, Braulio, gracias por la invitación, también a Adriana y a Mapi. Hola, Gustavo, yo creo que pues en esto de tiempo que estuvimos escuchando a Gustavo, la verdad que abarcamos muchísimo y mucho de lo que él dijo pues es 100% real, ¿verdad? Empezando por el tema de que el tema legal es la base, ¿verdad? Que va a ser si se da o no se da una negociación. Así que lo que él decía de que debe de existir una buena comunicación desde el inicio es esencial. Yo creo que mi consejo número uno es contar realmente con un buen abogado, ¿verdad? Con alguien que les va a decir realmente cuáles son los pasos a seguir. Pues obviamente nosotros también asesoramos a nuestros clientes, o ya sea, cuando yo hablo de cliente, puede ser la parte compradora o puede ser la parte vendedora. Muchas veces también estamos involucrados dos asesores inmobiliarios, porque yo puedo tener la propiedad y no tengo al cliente, o al revés, tengo al cliente pero no tengo la propiedad, y entonces cuando pasa esto, pues es todavía más importante que haya una buena comunicación entre todas las partes, que se cree una base de confianza y que podamos estar todas las partes enteradas y en sintonía, ¿verdad? Yo, según mi experiencia, me he dado cuenta que cuando esto se cae o cuando empiezan a surgir como muchas dificultades es porque justamente alguna de las partes no entendió bien, no captó bien, no pasó bien la información. Entonces también tratar de que sea lo más directo posible, porque si no esto se vuelve como un teléfono descompuesto. Realmente es clave tener todo puesto bien en la mesa y que todas podamos estar seguros de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Gracias, Danica. Una de las preguntas que nos hacen las personas, Gustavo, es ¿cuáles serían las formas legales de realizar las ventas de propiedades con UCI bajo? ¿Qué recomienda para estos casos, licenciado? Pues mira, Braulio, y al espectador, pues como les decía, realmente esto va a depender mucho de las partes, porque, insisto, no todas las negociaciones son iguales y no todas las figuras les aplican a las partes. Creo que lo más común que se está viendo ahorita en Guatemala son las compraventas a través de sociedades anónimas, pero como les decía, no es solo de hacer la sociedad, meter la propiedad y vender las acciones. Hay procesos que se deben llevar para evitar las contingencias fiscales, porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que les decía, el caso que tuve hace poco, que hicieron justamente esa operación y ahora querían vender la sociedad, lógicamente, para no tocar el UCI, pero al no hacerlo de una manera correcta, lo que están haciendo ahí es trasladar el impacto fiscal al vendedor, porque ahora el vendedor tiene que pagar el 10% de ganancia de capital sobre el valor de las acciones que vaya a vender. Entonces, y todo esto partió, pues, después de la aportación no hicieron la evaluación del bien. Y ahí hay un tema contable de por medio que hay que solucionar, porque ahí necesitamos la intervención del contador de la sociedad. Perdón, el contador nos debería extender una certificación del valor de las acciones reales, y el valor de las acciones reales, pues lógicamente se tiene que acercar, yo siempre considero que sea un poquito superior al valor del negocio, y que ese precio supere un poquito el valor de las acciones.
para cuando menos para tributar un poco y como les insisto, esto no levanta la alerta ante la SAT. Entonces, si nos vamos a que la figura más común es la venta en las sociedades anónimas, pues es así, es real, se hace mucho, yo he hecho muchas, pero hay que seguir una serie de procesos administrativos y contables para poder hacerlo bien y evitar en un futuro estos impactos fiscales. Gracias. Danica, una de las cosas que se mencionó durante la conversación es los pequeños detalles pueden hacer que una compraventa caiga. ¿Tiene alguna anécdota usted respecto a este tipo de casos que usted diga, por este pequeño detalle me pasó eso, recomendaría no hacerlo? Llegar a un Sí, punto donde bueno, sí, ¿sí? sí, en mi experiencia veo que hay varios colegas aquí conectados y que van a ver este webinar y creo que todos podrán estar de acuerdo conmigo que a mí me da risa un poco porque nosotros como asesores inmobiliarios constantemente buscamos como capacitarnos en temas legales, estar escuchando. Creo que yo ya había tenido la oportunidad de escuchar a usted. También estuve en un curso que era 100% legal en la Cámara de Corredores. Y aún así, después de que uno escucha tanto y oye tanto, cada negociación es totalmente diferente a la otra, ¿verdad? Y uno sigue aprendiendo y uno sigue topándose con situaciones diferentes y todas son diferentes. De verdad, uno dice, esta negociación fluyó, todas las partes estuvimos súper bien, nos entendimos, no hubo ningún conflicto y de repente viene algo que uno creería que igual va a fluir y pasa cualquier cosita, ¿verdad? Tanto bueno, yo sé que ahorita nos enfocamos muchísimo en el tema de compra-venta, pero también está el área de alquiler, ¿verdad? De Claro. alquiler de inmuebles, que es pues a correcto. lo que nosotros también nos dedicamos mucho. Las compraventas pues son un poquito más esporádicas, pero los alquileres son lo que nosotros tenemos como mes a mes, mes a mes, mes a mes. Entonces es con lo que nos podemos topar con más dificultades, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, y lo platicamos cabal hoy, que a veces en el día de la firma, no, este detallito que no me dijeron, ¿verdad? No me dijeron que en el mantenimiento no estaba incluido el agua y ahorita está en el contrato de que no, de que tengo que pagar el agua aparte. ¿Qué será? Van a ser 50 quetzales, no sé, me voy a inventar, pero no. A mí me dijeron que eso estaba incluido y ahorita en el contrato dice que no. Ese detallito puede hacer como un alquiler, se venga abajo, ¿verdad? Mónica, ¿sirve de algo, por ejemplo, tener una minuta previa a la reunión final para decir, vamos a tratar estos puntos? ¿Servirá algo un poco para ir Totalmente, ganando el terreno? totalmente, sí. De hecho, nosotros siempre que se va a firmar algún documento, pedimos a los abogados que nos lo manden a nosotros para poder mandárselos ya sea al cliente, comprador o vendedor, para que haya una revisión previa, ¿verdad? De lo que se va a firmar. Muchas veces puede ser algo ridículo, como que el DPI no está bien o el apellido. A mí me pasó, hace poco firmé un contrato y mi apellido es un poco complicado, hacía falta una letra, pero son documentos legales, ¿verdad? Y sin esa letra, pues no soy yo, ¿verdad? Igual si ponen mi DPI con otro número, pues entonces tampoco soy yo. Entonces, tantos detallitos y tantas cositas, entonces realmente yo sí en ese aspecto admiro tanto a los abogados de que tienen que leer una y otra vez esos grandes documentos, pues que nosotros también tenemos que pasar por nuestros ojos, ¿verdad? Y que lo revisan tantas partes para que para el día que es la firma oficial, pues ya podemos todos estar tranquilos y seguros. Y como les digo, igual en la firma, no me dejarán mentir, se vuelve a revisar, ¿verdad? Y entonces ya se firma y ya todos estamos tranquilos y seguros, pero sí, son detallitos, no se pueden salir de las manos. Perfecto. Gustavo, quería preguntarle, ya más o menos lo mencionó, no solo es importante que nos aboquemos a un abogado, sino que el abogado sea experto en temas inmobiliarios. ¿Qué tanto cambia el que yo diga, bueno, yo tengo un abogado y sabe de leyes? Me parece que es insuficiente. ¿Alguna recomendación ahí de sí o sí tener un abogado especializado en temas inmobiliarios? Sí, mira, con el debido respeto a todos los colegas, ha cambiado mucho la formación de los abogados. Antes los abogados podían saber de todo y lo sabían bien. Ahora ya es mucho contenido para que un abogado sepa de todo. Entonces, en estos casos que son más específicos todavía, donde se involucran muchas ramas, porque estamos hablando de temas registrales, estamos hablando de temas civiles, estamos hablando de temas contables, si fuera el caso,
estamos hablando de derecho internacional, si la operación requiere un vehículo de inversión internacional. Entonces, ya cuando vas sumando todas esos pequeños detalles que estamos platicando, sí se necesita un abogado ya que domine más esos temas, porque una compraventa llana y simple, pues sí, no necesitas tal vez un especialista, aunque también te sé decir que si no ha tenido contacto con el registro de propiedad va a ser catastrófico porque el registro de propiedad es muy complicado. Sí. Y las Estas fechas. Sí, sí, no, ahorita ya tenemos documentación seguramente para enero o febrero, porque ahorita ya se Vale. la mitad, ahorita sale la otra mitad en diciembre, pero bueno. Pero en cuanto, retomando tu pregunta, perdón, aún así se requiere de cierta especialidad para armar bien el contrato y para armar bien, y sobre todo, hablamos de una compraventa sencilla, donde no hay hipoteca, donde no hay nada, tranquilamente firman las partes y se mandan a escribir. Pero aún así, el contenido de esa escritura, pues debería de llevar eh, ciertas características o ciertas cláusulas que solo alguien que haya manejado el tema, pues lo va a tener. Por ejemplo, el tema de la obligación de suscribir nuevos contratos. Muy probablemente o la mayoría no ha visto este tipo de cláusulas donde las dos partes se obligan a suscribir alguna ampliación o modificación que sea necesaria para inscribirla en el registro. Y eso es algo que lo sabe alguien que ya pasó por esa experiencia donde luego las partes ya no quieren firmar, o el vendedor sobre todo ya no quiere firmar. Mire, yo ya vendí, ya firmé, ya recibí mi dinero y es problema del comprador. Y estoy de viaje, o si no, no puedo tal día, tiene que ser a mi hora. Entonces ya se vuelve complicado. Y es algo tan sencillo como haberlo incorporado en el contrato desde un principio, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo siempre sugiero la especialidad de cada colega en su área. Y también pues, le recomendaría a los asesores que sí se aboquen con alguien que sepa el tema, porque yo te diría que las compraventas sencillas son de lo que menos se va a ver. De verdad, más que todo, ya en estas épocas ya ves mucha estructura, como te digo, nacional o internacional, dependiendo del cliente. Gracias, Gustavo. Sé que nos queda un minuto, pero creo que nos podemos tomar unos minutitos más para la conversación y terminar de hablar varios aspectos que están ahí en el tintero. Danica, le quiero consultar a usted. Ustedes como asesores inmobiliarios se sienten o ayuda a generar mucho más confianza en sus clientes cuando saben que el abogado es especializado en temas inmobiliarios y que puede usted compartir un poco la retroalimentación de cuánto puede dar a los asesores inmobiliarios tener esa mano derecha de asesoría legal específicamente en el ramo inmobiliario, que nos pueda compartir un poco para que las personas entiendan la importancia de esto, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir el licenciado. Para facilitar, ¿verdad? Como que este proceso, yo creo que no hay ninguna negociación sencilla, ni hay ninguna compraventa sencilla, todas tienen ahí sus cositas, así que uno cuando tiene esa asesoría de alguien que está 100% empapado y sabe 100% lo que tiene que hacer en el área inmobiliaria, pues no solo nosotros nos sentimos más seguros y apoyados, sino que también le damos esa seguridad a los clientes, ¿verdad? Y los clientes se sienten seguros y nosotros nos sentimos seguros. Entonces, al final yo creo que el trabajo nuestro es eso, ¿verdad? Como darles esa seguridad de que estamos haciendo las cosas correctamente. Obviamente siempre nos topamos, o muchas veces, con que los clientes quieren poner a sus abogados, ¿verdad? El dueño tiene a su hijo abogado o tiene a su abogado de toda la vida, ¿verdad? De la familia, de los años. Y sí, según mi experiencia, ¿Cómo lo negocia? negocia? ¿Cómo negocia esa parte para que puedan entender? Y es difícil como que sacarlos de esa mentalidad de decir, no, mire, yo recomiendo que trabajemos con tal, porque él tiene muchísima experiencia en el tema de registro, en el tema de escrituras, en el tema de todo lo inmobiliario, pero siempre están esos clientes que dicen, no, él es el abogado de toda la vida, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Como yo lo voy a pagar, obviamente todos los gastos legales, por lo general lo pagan, pues ya sea el cliente o sea el comprador, digamos en el caso del alquiler también, ¿verdad? Es bien importante que todos los clientes que van a alquilar sepan, porque por lo general así es, que los gastos legales van a correr cuenta de ellos. Pero son los dueños los que deciden a qué abogado ponen, ¿verdad? Para asegurar al final es su propiedad y hay que asegurar ambas partes.
Pero ahí es donde entra este conflicto, ¿verdad? Yo estoy pagándolo, pero no lo estoy escogiendo. Claro. Y entonces sí toca ahí, es donde uno dice, bueno, como malabarear y al final realmente en esta área de, bueno, escoger al abogado, nosotros en nuestro papel de asesores inmobiliarios lo que hacemos es dar una recomendación, que tampoco podemos Ok. obligar. Sí nos gustaríamos, nosotros como inmobiliaria también tenemos como, no departamento legal como tal, pero sí los abogados con los que sabemos que tienen experiencia, que pueden trabajar muy bien todas estas, y lo que hacemos es pues sugerirlo, ¿verdad? Si hacemos lo posible porque se trabaje de esa forma, porque sabemos que va a funcionar mucho mejor por todo lo que el licenciado dijo anteriormente. Pero bueno, al final, y quienes tienen esa última palabra de quién trabajar y con quiénes trabajar, pues son los dueños o los compradores o los vendedores en este caso que se vayan poniendo de acuerdo quiénes van a pagar, ¿verdad? Gustaría hacer un pequeño apunte, una anécdota en cuanto, y en relación a lo que estaba diciendo Dani. Esa operación que les digo que no se hizo bien desde un principio, y ahorita querían vender las acciones y tenían ese spread de la ganancia de capital. Esa asesoría yo se la di a la abogada que hizo el negocio, porque la abogada como no es su área de expertise, no lo hizo bien. Entonces, por lo que dice Dani, que al final es abogada de los dueños de toda la vida, pero ella se dedica a un tema de litigio. Y entonces a mí me tocó darles asesoría, estoy explicándole y todo para que pudieran hacer o completar bien el negocio sin que tuviera mayor complicación. Sí, Ujú. Gustavo nos compartió varias recomendaciones. A mí una que me llamó la atención, Danica, y me gustaría conversarla con usted, y es él mencionaba, cuando se entrega la propiedad, levantar un acta notarial del inmueble. ¿Qué le pareció ese tipo a usted? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo cree que lo recibe, ya sea una compraventa o un alquiler? Esta recomendación, ¿qué análisis tiene usted de esta? A mí ese tip o esa idea me parece genial. De hecho, sí lo tratamos de nosotros de poner en práctica siempre, ¿verdad? Especialmente también cuando son alquileres, porque cuando es un alquiler uno está entrando a una propiedad que al final pues esa propiedad no es suya, ¿verdad? Muchas veces estás alquilando una propiedad que está amueblada, entonces hay que hacer también un inventario, ¿verdad? Y saber exactamente lo que dice el contrato. Ahí también me ha pasado, ¿verdad? Que a veces alquilan alguna propiedad amueblada y hacen un inventario en el contrato y luego cuando uno entra a entregar esa propiedad, no estaba lo que estaba pactado, cosas pequeñas, ¿verdad? No estaba la televisión en la sala que decía en el contrato. Entonces yo creo que sí, es regresar a la base de poner atención a cada uno de los detalles, ¿verdad? Y aparte de poner atención a cada uno de los detalles, es ver que se esté cumpliendo, ¿verdad? Exactamente lo que firmamos, ¿verdad? Lo que firmaste tú, lo que Claro. firmé yo, lo que se me ofreció, lo que acepté. Y entonces, al final, pues, si todo camina bien, es porque todo esto estuvo claro, así que me parece una idea genial y que sí deberíamos todos de poner en práctica. Pero, Gracias, Danica. Hubo otro tema que me llamó mucho la atención porque incluso hace meses atrás la SAT presentó unos casos que estaban relacionados con el sector inmobiliario y uno de los puntos fue la subvaloración de los inmuebles. Me gustaría saber su opinión, la opinión de ambos desde la perspectiva legal y la suya, Danica, del sector desde la perspectiva de asesor inmobiliario sobre la subvaloración de los inmuebles. ¿Qué opinión tienen al respecto y qué idea nos deberíamos llevar muy claras respecto a este tema? Empecemos primero por las damas y después Claro. vamos con usted, Liz. ¿Te parece? sí, yo también veo eso pasa muchísimo, ¿verdad? A mí me llegan personas y me dicen, mire, quiero vender mi propiedad, quiero vender mi apartamento. Entonces, bueno, me mandan información, veo información general. Cuando me mandan el precio, yo digo, puchis, esta propiedad está Lo que deciden. por los aires, ¿verdad? Y pues yo no soy una evaluadora, así como sabemos asesores inmobiliarios, hay abogados, también están los evaluadores, ¿verdad? Y ellos hacen avalúos comerciales o lo que sea. Yo pues también tengo mis contactos, hay empresas de evaluadores y pues ellos son los especialistas, ¿verdad? En este caso de hacer avalúos. Y yo sí soy de las personas que recomiendo 100% a mis clientes a decirles, mire, yo considero que esta propiedad está muy alta, ¿verdad? Yo le recomiendo que se haga un avalúo, ¿verdad? Para poder tener una idea, porque muchas veces nos dicen, no, yo ya me metí a internet y ya vi, y aparte yo ya le puse a mi apartamento
luces LED y le puse un nuevo zócalo y le puse unas lámparas y le puse muchas cosas nuevas y entonces, que según mi experiencia y aquí pues también lo digo, sí, pero el cliente realmente como que todos estos extras realmente no es algo que lo mate, ¿verdad? A menos que sea alguien que está buscando algo muy específico, pero todo este como valor sentimental que yo como dueña le puse a mi propiedad, ningún cliente me lo va a pagar, ¿verdad? Una pieza de plusvalía, digamos. Una Ajá, pieza de plusvalía. realmente ningún cliente me lo va a pagar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir era lo que hablaba, ¿verdad? Van a venir a hacerle una evaluación a mi propiedad, vamos a ver que tiene un precio más o menos, yo le estoy poniendo mucho más alto y entonces aquí es donde empiezan todos estos problemas de, bueno, ¿y cómo vamos a escriturar y cómo se me va a subir el use y el tema de impuestos y la ganancia capital? Y todo empezó porque yo no le puse un valor real a mi propiedad. Yo considero que todas las propiedades que llevan en el mercado meses, incluso hasta años, porque realmente tienen un valor, están sobrevaloradas, ¿verdad? No han querido como darle realmente, hacerle ese avalúo y saber, bueno, más o menos en cuánto está al precio real de mercado, y ahí me debería yo de guiar, ¿verdad? Entonces sí es un problema, y ahí es cuando los dueños se dan cuenta, bueno, algo está pasando con mi propiedad que no la vendo, ¿verdad? Y es porque yo le puse un valor sentimental. Al final esto es como yo lo veo, ¿verdad? Un valor de que era la casa de mi abuelita o de que era la casa donde yo crecí o el apartamento donde me casé o el apartamento donde tuve mi primer bebé. Pero pues todos estos detallitos el cliente realmente no te lo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que guiarnos mucho por lo que dice el avalúo y el precio del mercado. Gracias. Licenciado, que sé que tiene ahí una opinión, por favor. Sí, mira, creo que me calza perfecto en cuanto a lo que vimos de conocer a tu cliente y conocer tu mercado. Lógicamente eso, por qué te lo digo? Porque al final esas eran operaciones o estructuras que se utilizaron para actividades fraudulentas. Y aquí es donde sale la importancia de los agentes inmobiliarios de conocer al cliente, conocer el valor de las propiedades y conocer bien esas obligaciones que tienen, porque seguramente los agentes de esas promociones de compra-venta no iban a reportar esas ventas, no iban a reportar esas operaciones, perdón. Y es una obligación que tienen como agentes obligados ante la IBE. Eh, Seguramente tampoco iban a tener el resguardo de todas esas transferencias, todas esas operaciones, ni de los aparentes clics que había. Y por eso es que creo importante y al final lo quiero dejar muy claro, es eso, que conozcan al cliente, que conozcan con quién están trabajando, porque ustedes también se juegan su prestigio, desde una perspectiva de su prestigio, y desde otra, pues como les digo, son agentes obligados ante la IBE, su actividad está siendo supervisada por una entidad estatal especializada y creada precisamente para evitar ese tipo de operaciones. Entonces es muy importante que como corredores entiendan también que no solo es atender un cliente, no solo es lograr una venta o un alquiler, como bien decía Dani, que también son operaciones muy comunes, sino también ustedes protegerse, también ustedes cuidarse ante operaciones que parecen ilegales, pero no lo son, y que ustedes son los que se están jugando su prestigio, porque todo eso incluso parte de la, de la sanción es notificarle a la superintendencia de bancos y a la Cámara de Corredores. Entonces, ¿para qué se van a arriesgar a que ya sea ustedes su prestigio sea manchado y sobre todo que pues una multa tan fuerte? Lo importante que es conocer realmente a nuestros clientes. Y bueno, nosotros que estamos en este negocio inmobiliario aquí en Guatemala y que hay miles de millones de asesores inmobiliarios por cada esquina, lo que decía al inicio, ¿verdad? Yo puedo tener la propiedad, pero no tengo al cliente, entonces siempre o muchas veces está involucrada otra inmobiliaria, otro asesor, pues como decía Gustavo, conocer bien al asesor con el que vamos a trabajar, ¿verdad? O sea, sepan, porque cada día aparece alguien nuevo y mire, soy tal y yo me dedico a bienes raíces y entonces tengo cliente para su apartamento, tengo tal y no tenés ni idea de quién es, entonces mucho menos quién es su cliente, ¿verdad? Entonces saber bien y tener mucho cuidado con las relaciones que haces, con las personas que trabajas, con las inmobiliarias que haces alianzas, ¿verdad? No se trata solo de vender por vender y alquilar por alquilar y hagamos negocios, sino que realmente que cada uno de los clientes, esto que dijo Gustavo al inicio a mí me encantó, ¿verdad? Y yo se lo transmito muchísimo a mi equipo, les digo, lo importante no es sacar
que vendan y que alquilen. Lo importante es que generen realmente confianza. Y muchas veces nos pasa que el cliente no nos compró o no nos alquiló a nosotras, pero quedamos con tan buen sabor de boca, digamos, por el servicio que le dimos, por la atención que le dimos, porque él realmente se sintió seguro con nosotros, que luego en unos 5 años tal vez va a querer comprar y nos va a llamar o va a tener esa propiedad que se le va a desocupar y aunque no se la alquilamos nosotros nos va a llamar. Y al final yo creo que ese es el objetivo que yo he tenido con mi inmobiliaria, ¿verdad? Como que sepan que el servicio para nosotros que le vamos a brindar es lo más importante, ¿verdad? No el cierre, no ganar esto, ganar aquello, sino que realmente que sepan que estamos comprometidos a darles un buen servicio y que sea algo de calidad, pues, ¿verdad? Y que realmente sientan confianza con nosotros y con lo que nosotros les ofrecemos, ¿verdad? Si hay algún punto en el que podemos conseguir luego de esta conversación en la última hora es cómo la confianza puede ayudar a cerrar los tratos inmobiliarios, ¿verdad? Sí, Entonces, 100%. nos quedamos con esa idea, ¿no? De esa parte, la palabra confianza y cómo eso puede ayudar a que esos pequeños detalles, al final de cuentas, puedan fluir, no sea un momento tenso, porque hay una confianza en cada una de las partes. Así es. Yo le agregaría Bueno, a audio también transparencia y comunicación a la confianza, ¿verdad? Esos para mí son los pilares en donde se sienta realmente la actividad inmobiliaria y nuestro trabajo también como notarios. Sí, perfecto. de acuerdo. Bueno, quiero agradecer nuevamente al licenciado Gustavo Castro por brindarnos esta clase magistral en una hora de temas legales. Sé que muchos puntos que tocó, muchos los desconocemos y de eso se trata justamente estos webinars, ir sumando a la conversación para ir cada uno especializándonos en este mundo tan dinámico como es el inmobiliario. También agradezco a Danica por su apoyo, por su aporte, porque siempre es Gracias. importante tener la visión del asesor inmobiliario porque es el que nos ayuda a ir, digamos, resolviendo el rompecabezas en medio del nerviosismo, el entusiasmo de comprar o vender una propiedad. Dejo un último espacio y antes de despedirme, invitarlos a que sigan tanto a MAPI y que agradecemos esta comunión que estamos teniendo con MAPI Academy por tener sus webinars una vez al mes. Los invito a que sigan leyendo República Inmobiliaria, que se suscriban al boletín de República Urbe, que llega todos los martes, que es justamente y coinciden con estos webinars. Entonces, Adriana, el espacio es suyo. Nuevamente desde República agradecemos el que nos brinden este espacio de conversación, de aprendizaje para cada una de las partes. También otras comunidades de comunicación nos encanta tener estos espacios con nuestras audiencias para ir aprendiendo también junto con ellos. Muchas gracias, Braulio. Gracias a todos por acompañarnos y un agradecimiento especial a Gustavo, a Danica y a Braulio por compartir su experiencia y conocimiento. Como dijo Braulio, los invitamos a seguirnos en las redes, a mantenerse al tanto de futuros eventos, de contenido especializado, de herramientas. Y gracias por ser parte de esta sesión. Esperamos verlos en el próximo evento.